Hola, les saluda Ana Miriam Obregón, gerente de la Unidad de Industria de Cementos Progreso. En Progreso, trabajamos de acuerdo con una agenda de liderazgo que se fundamenta en los valores que vivimos día a día en nuestra organización. Las relaciones con las personas y entidades con las que interactuamos se basan en la confianza y en la búsqueda del beneficio mutuo. Es por eso que no solamente estamos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros colaboradores, sino con todo aquel con quien nos interrelacionamos. Como parte del eje de seguridad del programa de beneficios de Cementos Progreso que ofrecemos a nuestros clientes en las diferentes industrias que atendemos, contamos con un programa de seguridad, orden y limpieza que aporta muchos beneficios, como la eliminación del despilfarro, una mayor productividad, una mejor motivación del personal de los clientes que atendemos y, sobre todo, la reducción de los riesgos laborales y ambientales. Creemos que la seguridad requiere de una actitud proactiva y que es responsabilidad de todos el evitar accidentes, por lo que promovemos condiciones seguras a través de, primero, detener actos inseguros observados. Segundo, identificar prácticas y condiciones inseguras. Tercero, adoptar medidas correctivas. Y cuarto, capacitar. Dentro de la línea de capacitación, hemos buscado abrir un espacio en el que podamos compartir temas de interés con nuestros clientes. Y es así como surgen esta serie de seminarios en línea o webinars. La salud y la seguridad ocupacional en una empresa es una buena inversión que se traduce en ahorros significativos, por lo que los invitamos a formar parte de este beneficio que Cementos Progreso brinda a las industrias. Desde ya, les doy la más cordial bienvenida a nuestros webinars sobre salud y seguridad ocupacional. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, mi nombre es Loti Ayerdi y durante estos 30 minutos siguientes vamos a hablar acerca de lo que es el manejo de materiales peligrosos. A lo largo de estos 30 minutos vamos a hablar acerca de lo que son los materiales peligrosos. Vamos a conocer cómo manejarlos de manera segura. ¿Por qué? Porque tu salud y tu bienestar no son negociables. Es por esto importante que nosotros aprendamos a manipular, a transportar los materiales de manera segura. ¿Por qué? Porque convivimos con ellos todos los días, la vida lo requiere. Vamos a ver que a lo largo del desarrollo de este tema podemos ver que tenemos los materiales peligrosos en nuestras instalaciones, en una industria, en nuestras casas también. Entonces son constantemente las formas en las que nosotros encontramos los materiales peligrosos. Es por esto que debemos de tener algunos cuidados en el manejo de ellos, en el transporte de los mismos, y vamos a dividir el tema en tres objetivos, ¿verdad? A lo largo del tema vamos a poder determinar qué es un material peligroso, cómo podemos utilizarlo, cómo podemos identificarlo, cómo saber si es dañino o no, y todo esto pues lo vamos a ver durante se vaya desarrollando el tema. Durante el tema de manejo de materiales peligrosos vamos a tocar tres objetivos principales. Vamos a aprender qué es un material peligroso, cuál es su definición, vamos a aprender a reconocerlo, vamos a aprender también las hojas técnicas de seguridad o MSDS, o hojas de seguridad como se le conoce también, la importancia de saber leer e interpretar una de estas hojas. Entonces estos serían los tres objetivos claves del tema del día de hoy, y vamos a iniciar con el primer tema. ¿Qué es un material peligroso? Un material peligroso es todo aquel material que sea nocivo o perjudicial que durante su fabricación, almacenamiento, transporte o su uso pueda causarnos alguna lesión, ya sea porque se desprendan humos, gases, algunos vapores, y esto pueda transformarse y por su propia naturaleza peligrosa, ya sea explosiva o inflamable o tóxica, pues tenga la probabilidad de causarnos una lesión, ya sea a nosotros mismos, o a otras personas, o bien a las instalaciones o al mismo medio ambiente. Entonces podríamos resumir que un MATPET, como se le denomina, o un material peligroso, es todo aquel material que sea perjudicial o nocivo que pueda causarnos un daño a nosotros, al ambiente o a la propiedad.
¿Dónde podemos encontrar un material peligroso? Los podemos encontrar en diversas situaciones a lo largo de nuestra vida, en industrias productoras de cualquier tipo, en industrias manufactureras, en el transporte, en el hogar, incluso en algunos rellenos sanitarios. Es por esto que debemos de tener el cuidado de manejarlos, porque como decíamos anteriormente, podríamos causar algún daño ya sea a nuestra persona, a las demás personas o bien al medio ambiente o a nuestro entorno. La vida requiere los materiales peligrosos. ¿Por qué? Porque vemos y hablábamos que los materiales peligrosos los tenemos presentes en industrias manufactureras, en el hogar, en el transporte. Por ejemplo, en el hogar vemos que tenemos los detergentes, el jabón para baño, el jabón para manos, el cloro, que es un líquido muy común que utilizamos o que utilizan en las casas para lavar la ropa. Pues este químico realmente es un químico también que puede ser dañino y perjudicial. Entonces, si vemos en el hogar, pues tenemos un sinfín de químicos con los que también tenemos que tener cuidado. Y pensando un poquito en las industrias, pues en las industrias vemos el tema de los químicos a los que estamos expuestos dependiendo del proceso que nosotros requiramos, pinturas, por ejemplo, solventes, los tanques de oxígeno, los tanques de acetileno, por ejemplo, son tanques con los que tenemos que tener cuidado, no solo al manipularlos, sino también almacenarlos. Recordemos que deben de estar almacenados al menos con una distancia mínima de 2 metros. ¿Por qué? Porque no pueden estar juntos, porque estos pueden crear alguna reacción. De igual manera, hay otros materiales que no deben de almacenarse de manera junta o de apilarse juntos. Es por esto que tenemos que tener cuidado al almacenarlos, al manipularlos y también al transportarlos. Realmente vemos que dependiendo de la industria en la que nosotros estemos desempeñando nuestras labores, de esta manera van a depender y va a haber un sinfín y una variedad de químicos a los que nosotros vamos a estar expuestos. Dijimos que era importante aprender a reconocer lo que era un material peligroso. Esta acción es mediante la cual nosotros logramos tener la posible o certera conciencia de que realmente existe o que es un material peligroso. ¿Por qué? Por sus características físicas, químicas, biológicas, y aún y cuando no esté identificado nosotros podemos reconocerlo. Es importante que nosotros evidenciemos si es un líquido, si es un polvo, si es un humo o algún gas, y esto nos va a decir que probablemente y vamos a reconocer que es un material peligroso, pero es importante que el material se encuentre identificado. Veíamos la importancia de reconocer un material peligroso por sus propiedades físicas, químicas y biológicas, pero algo muy importante es que los materiales peligrosos se encuentren identificados. Para esta forma hay varias maneras de realizar la identificación de los materiales. Están las etiquetas de información, que es lo más común y lo más significativo que debería de traer un material peligroso. Una etiqueta conteniendo la información básica del producto. Existe también lo que es el pictograma de la Unión Europea, están los rombos de la NFPA, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver de qué color es cada uno, cómo se identifica cada uno. Están los rombos de la Unión Europea y están lo que decíamos al inicio, las MSDS o bien las hojas técnicas o las hojas de seguridad. Este conjunto de 5 cosas nos puede ayudar a identificarlo, ya sea que traiga una etiqueta, un pictograma, un rombo o bien que traiga la hoja de seguridad. Todo esto adicional a reconocer que es un material por sus condiciones físicas, líquido, polvo o que sea un humo, vamos a determinarlo a través también de la identificación y de la etiqueta. Veíamos cómo reconocer un material peligroso por medio de sus propiedades físicas, químicas o biológicas, pero algo muy importante es el tema de la identificación. Esta es la acción mediante la cual nosotros podemos definir algunas características específicas, algunos riesgos que presenta el material que nosotros estamos manipulando o transportando. Decíamos que era importante reconocer un material peligroso por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, pero también hablábamos un poquito de que era importante identificarlo, y una de las maneras de identificar el material peligroso es por medio de una etiqueta o bien una placa de información. Los fabricantes o bien el distribuidor del material químico que vamos a utilizar utilizan algunas etiquetas para identificar, ¿verdad? Y se conocen como etiquetas de seguridad y básicamente resumen algunas características del material, por ejemplo, el nombre, los ingredientes, quién es el fabricante, cuáles son las precauciones básicas o mínimas que debemos de tener al manipular el material químico o bien al transportarlo. Incluye también esta etiqueta los peligros y riesgos a los que estamos expuestos, indica si es nocivo para la salud,
si es inflamable. Todo este tipo de información en un breve resumen debe de contenerlo la etiqueta. Esto es lo mínimo que nosotros deberíamos de solicitarle, ya sea al proveedor o al distribuidor, para que nos ayude no solo a reconocerlo, sino identificarlo, y a la hora de que esté almacenado también, o a la hora de que lo estemos utilizando, el material siempre tenga la etiqueta de manera visible, donde nosotros podamos estar informados sobre qué es lo que estamos usando o qué es lo que estamos manipulando. Decíamos que teníamos que reconocer los materiales y sobre todo aprenderlos a identificar. ¿Cómo los identificamos? Por medio de las etiquetas. Pero vamos a ver en el siguiente video la importancia del por qué etiquetar los productos químicos. Veamos qué pasó en el video a causa de que no se etiquetó el producto químico. Veíamos en el video la importancia de tener identificados los productos químicos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tomar un producto químico creyendo que quizás es agua y tal vez no es agua. Puede ser thinner, puede ser gasolina, puede ser diésel, puede ser cualquier químico, y cualquier cosa podría ser si esto no está identificado. Es por esto la importancia de nosotros colocarle una etiqueta, y bien, si está colocada, también el poder revisarla, porque veíamos en el video que el riesgo se incrementó por desconocimiento, porque no estaba etiquetado. Los fabricantes y distribuidores utilizan algunas etiquetas de seguridad y algunas etiquetas que nos ayudan a prevenir y resumen algunas características en el tema del manejo de productos químicos, como por ejemplo el nombre del producto, los ingredientes, algunas precauciones que debemos de tomar en cuenta al estarlo manipulando y algunos peligros del material y cuidados a tener. Vamos a ver alguna identificación para poder tener en los productos químicos, como por ejemplo están los rombos de la NFPA, y esta es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, o también se conoce como diamante de fuego. Este está constituido por 4 colores. Vemos el primer color, el color azul, donde este nos indica cuáles son los riesgos a la salud. Por ejemplo, el nivel de riesgo va desde el menor hacia el mayor, desde el número 0 hasta el número 4. Por ejemplo, el 0 en el riesgo a la salud significa que no es dañino para la salud, pero el número 4, si vemos identificado en el color azul con un número 4, significa que puede ser mortal el material químico que estamos utilizando. Si nos pasamos al siguiente rombo, al siguiente color, es el color rojo, donde vemos la inflamabilidad, que de igual manera va de 0 hacia 4. 0 es que no es inflamable y 4 es que debajo de 25 grados centígrados puede llegar a ser bastante inflamable. Luego el color amarillo significa la reactividad del producto químico. Por ejemplo, de igual manera, 0 significa que el material es estable, o sea, no es reactivo, pero si vemos hacia el número 4, este puede explotar súbitamente con cualquier movimiento, lo que significa que es un material altamente reactivo. Luego vemos el color blanco. El color blanco nos especifica algún riesgo en particular, por ejemplo, si es oxidante, si es algún corrosivo, si es radiactivo, o bien si no debemos de utilizar agua o si es algún riesgo biológico. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Tenemos en el diamante de fuego que estamos viendo, o en el rombo de la NFPA, tenemos que en el color blanco era un riesgo específico. ¿Qué vemos acá? Vemos que es un oxidante, vemos que es peligroso porque tiene un número 2 en el color azul, que es el riesgo a la salud. Vemos en el número rojo que sobre 93 grados centígrados puede llegar a ser inflamable, y vemos que es estable, que no es un material reactivo, porque el color amarillo aparece el color 0. Continuando con los ejemplos, vemos el siguiente ejemplo, que es un material corrosivo porque lo indica en el riesgo específico.
es sin riesgo para la salud porque aparece un número 0 en el color azul, pero si nos vamos al color rojo vemos que es debajo de 37 grados centígrados, es altamente inflamable y sí es reactivo. Este puede ser inestable en caso de que un cambio químico violento le suceda al manejo que estamos utilizando del producto químico. Vemos el siguiente ejemplo y vemos que es un ácido. Vemos que este es mortal porque el número 4 aparece en el riesgo de color azul, que es el riesgo para la salud. Vemos que es sobre 93 grados, es inflamable y que sí es reactivo. Este puede explotar en caso de que choque o bien que se llegue a calentar mientras lo tenemos almacenado o bien durante lo estamos transportando, y vemos que es un ácido, ¿verdad?, en el riesgo específico. Luego tenemos algunos otros ejemplos para seguir viendo lo que es un rombo de la NFPA y podamos fijar el conocimiento. Vemos que en el riesgo específico tenemos una W con una línea o con un guión en medio. Esto significa, como veíamos en el ejemplo anterior, que no podemos utilizar agua con este material. Luego vemos en el color azul que son los riesgos a la salud, que es peligroso porque es un número 3, y vemos que es altamente inflamable porque aparece el número 4 en el color rojo. Y luego vemos que sí es un poco reactivo porque tiene el número 1 en el color amarillo. Si vemos otro ejemplo, pues es un alcalino, es dañino para la salud porque tiene un número 1. Luego el número 2 pues es inflamable, arriba de los 93 grados centígrados en el color rojo, y es un material estable, lo que significa que no es reactivo. Aquí hay otro ejemplo, pues 0 daño a la salud, es un ácido, es 3 en la inflamabilidad y es 4 en el reactivo, lo que significa que es altamente reactivo y tenemos que tener cuidado a la hora de transportarlo o a la hora de almacenarlo. Continuando con la simbología, veíamos que tenemos el rombo de la NFPA, pero también tenemos alguna otra simbología que se utiliza para identificar los productos químicos, como el de la Unión Europea o por sus siglas UE. Estas son utilizadas internacionalmente para dar una rápida y fácil advertencia del peligro al que se exponen con este material las personas que lo están manipulando. Si recordamos, con los rombos de la NFPA estos tenían colores, sin embargo los de la Unión Europea son solo una figura y una pequeña descripción del material peligroso que estamos identificando. Por ejemplo, como vemos en la imagen, vemos el símbolo muy común donde apreciamos una calavera y tiene una T con un signo más. Esto significa que es muy tóxico. Pero también vemos alguna otra identificación, como por ejemplo una X con una XN, significa que es nocivo. Si se dan cuenta, la mayoría de estos símbolos o de estas etiquetas son en color naranja, con letras negras o con la silueta del dibujo que está identificando en color negro. Vemos la imagen que tiene un arbolito y un pescado donde es una N. Esto significa que esto es peligroso para el ambiente. Cuando nosotros veamos algún material que trae este símbolo, y que generalmente son materiales que vienen importados porque es la simbología que utiliza la Unión Europea, pues vemos que tenemos que tener cuidado con los desechos o con los residuos de este material, ya que si los depositamos muchas veces a un río o en algún desagüe, pues pueden ser extremadamente dañinos o nocivos para el medio ambiente. Vemos también los materiales comburentes y también tenemos los que son extremadamente inflamables. Si vemos en la figura de abajo, se identifican con una F pero con un símbolo más. Y si vemos en la que está debajo de esa imagen, vemos que es la misma imagen, solo que solo tiene una F y no tiene el símbolo más. Esto significa que es inflamable, pero que no es tan inflamable como la otra que vemos. Luego vemos una imagen muy común que es la de donde vemos unas manos y unas gotas de agua. Esto significa que el material es corrosivo. Cuando nosotros veamos este tipo de etiqueta, ya sea en color naranja o en algún otro color, pero que veamos solo una figura y alguna letra, pues vamos a identificar que son las de la Unión Europea. Como veíamos en el video que vimos de etiquetas, vemos que es la simbología que utilizan, la de la Unión Europea. Pero también tenemos otro tipo de simbología, por ejemplo, los rombos de identificación de las Naciones Unidas, los que se conocen como UN. Este es un sistema de clasificación que utiliza las Naciones Unidas, donde establece 9 clases de acuerdo a sus características de riesgo.
generalmente y básicamente es un rótulo que vamos a encontrar, que es un rombo de mínimo 25 centímetros por lado, y este va ubicado en la unidad de transporte. Básicamente los rombos de identificación de las Naciones Unidas se utilizan para el transporte. Algo muy común es ver los camiones que transportan el combustible, pues ahí es donde vamos a ver de manera más común este tipo de identificación. Pues es una etiqueta que es un rombo de mínimo 10 centímetros por lado y que va ubicado ya sea en algún bulto o en el transporte, y vemos que es inflamable. De igual manera, cuando transportan algunos cilindros, algún gas comprimido, vemos también el símbolo de corrosivo, solo que acá el símbolo de corrosivo pues es un rombo blanco y en la parte de abajo lleva un color negro, y arriba siempre va identificado con unas manos y unas gotas de agua, lo que significa que es corrosivo. Recordando, tenemos 3 tipos de identificación, que es el rombo de la NFPA, que tiene 4 colores: el rojo, que significa inflamabilidad; el azul, que es el riesgo a la salud; el amarillo, que significa qué tan reactivo es; y el blanco, que es un riesgo específico. También aprendimos la simbología de las Naciones Unidas, que es el que comúnmente se utiliza en el transporte, y el de la Unión Europea, que se utiliza solo con símbolos. Para continuar hablando acerca del manejo de materiales peligrosos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la hoja técnica o la hoja de seguridad, o también se conoce como MSDS por sus siglas en inglés. Las MSDS contienen información concisa, información básica acerca de los peligros que conllevan los materiales con los que trabajamos. Esto es con el fin de que podamos protegernos contra los mismos y responder ante alguna situación de emergencia. Hay información básica que debe de contener una hoja técnica para que esta nos pueda ayudar en caso de alguna eventualidad. ¿Qué información encuentro en una MSDS? Son 16 puntos básicos los que tenemos que tomar en cuenta y los que tenemos que buscar a la hora que nosotros revisemos una hoja técnica. Por ejemplo, lo primero que debe de tener una hoja técnica de algún material peligroso que nosotros querramos consultar es la identificación de la sustancia y quién es el fabricante del producto que nosotros vamos a utilizar, dónde está la dirección, en qué país están ubicados, algún teléfono de emergencia donde podamos comunicarnos en caso de alguna emergencia. Algo importante también, y es el punto 2 que debe de contener, es la identificación de los riesgos. Generalmente la hoja técnica lleva en sí escrito cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Generalmente ya trae, recordando el rombo de la NFPA, lo trae impreso la hoja técnica, y si no lo trae, pues solo dice cuáles son el riesgo a la salud, cuál es el riesgo de inflamabilidad, qué tan reactivo es y qué riesgo específico en sí tiene el material que estamos utilizando. Algo importante que también tiene la hoja técnica de seguridad es las medidas de lucha contra incendios. También contiene información acerca de la manipulación y el almacenamiento. Recordemos, como poníamos en el ejemplo de los tanques de oxígeno y de acetileno, hay de igual manera productos que no se pueden almacenar juntos, o si se almacenan deben de tener al menos 2 metros de distancia entre cada uno de ellos. Toda esta información de cómo manipularlo, cómo transportarlo, lo vamos a encontrar en la hoja de seguridad. Algo importante también que trae la hoja de seguridad son las propiedades físicas, pero también las propiedades químicas del producto. Información toxicológica, ¿sí? Consideraciones sobre la eliminación. Algo importante es que a veces no tomamos en cuenta qué hacer con los residuos que quedan de algún material. Quizá ya no vamos a utilizar y nos sobró un poco de este material. Es importante que sepamos qué vamos a hacer con esos residuos. Luego, alguna información reglamentaria, composición e información básica acerca de los ingredientes, de qué está compuesto el material al que estamos siendo expuesto, al que estamos manipulando o estamos transportando. Algo importante son los primeros auxilios. La hoja técnica nos dice qué hacer en caso de una emergencia. Por ejemplo, hay algunos productos químicos que si llegáramos a ingerirlos o llegáramos a tener algún contacto con ellos por vía dérmica o por vía ocular, por ejemplo, si lo ingestamos o lo ingerimos, no debemos de provocar el vómito, ¿verdad? O lo básico es poner a la persona de lado para que la persona no siga ingiriendo o tragando el mismo químico. Luego tiene algunas medidas a considerar en caso de qué hacer con un derrame accidental. Recordemos que puede ser que cuando estemos haciendo el trasvase de los productos o cuando lo estemos transportando de un lugar a otro o cuando lo tengamos almacenado, pudiera darse el caso de que se derramara el químico. Es para esto importante
que la hoja técnica nos indica qué hacer en caso de un derrame, tener un kit de derrames, por ejemplo, algunos areneros, algún tipo de esponja absorbente, algún kit que nos traiga en sí elementos que puedan ayudarnos a mitigar y a controlar el derrame. Luego el control de la exposición y el equipo de protección personal. Esto es importante porque en la hoja técnica o en la hoja de seguridad nos dice cuál es el equipo de protección personal correcto y adecuado que debemos de utilizar para manipular, almacenar o transportar este químico. Por ejemplo, los guantes. No es lo mismo utilizar unos guantes de látex que son menos resistentes a utilizar unos guantes de nitrilo que son un poco más resistentes. De igual manera, la protección respiratoria, en la hoja técnica vamos a encontrar cuál es la adecuada y cuál es el equipo de protección personal que debemos de utilizar para poder prevenir cualquier lesión. Luego nos habla un poquito también de la estabilidad y de la reactividad. Recordamos que en el diamante de fuego o en el rombo de la NFPA, el color amarillo significa la reactividad. La hoja técnica también nos indica, si no trae este rombo, qué tan reactivo es el producto. Por eso es importante que no solo nos basemos en la etiqueta de identificación, sino que también consultemos eventualmente la hoja técnica o la hoja de seguridad, porque la etiqueta no nos da toda la información. Por eso es la importancia de la hoja técnica para que nos complemente la información del producto químico que estamos manejando. Algo que contiene también es el tema de la información ecológica, también tiene un poquito de información relativa al transporte. Recordamos que cuando vimos el tema de la simbología, veíamos los símbolos que son utilizados comúnmente para el transporte y luego tiene alguna otra información general. Entonces podríamos decir en resumen que son 16 elementos básicos que la hoja de seguridad debe de contener para que nosotros podamos prevenir y saber cómo manejar de manera adecuada los productos químicos. Y para concluir con el tema, vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, ¿qué es un material peligroso? ¿Cómo podemos aprender a reconocerlo por medio de sus características, por el olor, por sus características físicas, químicas? También vimos que la importancia de poder identificar un material peligroso. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, tenemos 3 formas de identificarlo. Por una etiqueta, ya sea por su simbología, por el rombo de la NFPA, o bien aprendimos también lo que es la simbología de la Unión Europea y la de las Naciones Unidas. Todo este conjunto de identificación nos va a ayudar a poder identificar de alguna manera qué material peligroso es, y ya no solo que lo reconozcamos por sus características físicas, sino que también el paso muy importante es que lo tengamos identificado, ya sea que esté almacenado o bien que esté en nuestro lugar de trabajo donde lo tenemos ubicado. Siempre es importante que recordemos que el material químico debe de estar identificado. Algo importante que también revisamos y pudimos ver el día de hoy es la hoja técnica, hoja de seguridad o la MSDS. Esta hoja, recordemos que tiene 16 puntos básicos que nos van a ayudar para prevenir de alguna manera algún accidente. Contiene información básica como uso de equipo de protección personal, ingredientes básicos del químico, número de emergencia a dónde llamar. También tiene control de exposición, cómo almacenarlo. Recordamos también algo muy importante y algo muy usual en las industrias químicas es los tanques de oxígeno y de acetileno. Recordemos que no debemos de almacenarlos ya sea que estén llenos o vacíos, no debemos de almacenarlos juntos, y al menos debemos de mantener una separación de al menos 2 metros entre cada uno de los cilindros. Todo este conjunto de situaciones o de ejemplos que vimos el día de hoy nos van a ayudar para prevenir. Recordemos, como decíamos al inicio, cuando empezamos la charla decíamos que la salud y la seguridad no son negociables. ¿Por qué? Porque no tienen precio, ¿verdad? Depende de nosotros el cuidarnos. Muchas veces sabemos que estamos en contacto con productos químicos y sin embargo también conocemos cuáles son las medidas de prevención y no las seguimos. Por ejemplo, nos da pereza o muchas veces pensamos, no, llevo 10 años haciéndolo de esta manera y a mí nunca me ha pasado nada, nunca me va a pasar nada, pero los nunca se llegan. Recordemos que lo que tenemos que trabajar es en la prevención, ¿sí? Usando el equipo de protección personal, identificando los productos químicos, y algo bien importante es que la salud y seguridad es responsabilidad de uno mismo y es una cuestión de actitud. No podemos obligar a nadie a que vea por su seguridad, pero sí podemos nosotros iniciar por nosotros mismos. Es importante que trabajemos en el tema de la prevención. Muchas veces trabajamos en condiciones de trabajo inadecuadas por desconocimiento, por ignorancia o porque quizás nos da pereza colocarnos el equipo de protección personal, porque la mascarilla es incómoda, porque los lentes molestan o los guantes no nos ayudan para manipular el químico de la mejor manera.
pero recordemos que si el fabricante en la hoja de seguridad indica que debemos de utilizar equipo de protección personal para manipular el químico, es importante que nosotros lo utilicemos. Entonces, los llamo a que sigamos estas medidas de prevención, a que utilicemos los medios que tenemos para poder prevenir en el tema de manejo de materiales peligrosos, que es un tema bastante delicado, que nos apoyemos en la hoja de seguridad. Algo bien importante es que sepamos dónde están ubicadas y que si no lo sabemos, pues nosotros consultemos en dónde están para nosotros tener acceso a ellos. Les agradezco el tiempo y la atención que prestaron a esta pequeña charla de manejo de materiales peligrosos. Espero nuevamente estar con ustedes y que esto les haya servido de algo. Les saluda Loti Ayerdi. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos nuevos conocimientos adquiridos se reflejen en beneficio de las organizaciones a las que ustedes pertenecen. Los invitamos a que nos continúen acompañando en los próximos webinars sobre otros temas interesantes de salud y seguridad ocupacional.